Hola a todos y todas, soy Julia Salvador, profesora de Biología del Centro de Estudios Luis Vives. Hoy vamos a resolver el ejercicio de la prueba de acceso a la universidad en la modalidad de PC, de prueba de competencia específica para alumnos con bachillerato extranjero, de septiembre del 2023. Para ver el examen resuelto, entramos en nuestra página web, la de Luis Vives, pinchando luisvives.es. Si nos vamos a recursos, pues vemos que aquí tenemos abajo donde ponemos exámenes resueltos. Iríamos a exámenes resueltos de selectividad PC UNED, nos iríamos a septiembre del 2023 y pinchamos aquí y vemos aquí el examen de biología. Voy a hacer un poquito más grande. Uy. Ahí. Bien, pues vamos a ver. El modelo, el examen de biología fue con la misma estructura que el de mayo del 2023, es decir, dos bloques, un bloque con preguntas de tipo de test, en donde había 15 preguntas, se plantean 15 preguntas, pero solamente había que contestar a 10. Las preguntas correctas se les puntuaba con 0,5 puntos, las que están incorrectas se restaba 0,15 y las que no se contestaban ni sumaban ni restaban. Por otra parte, hay otro bloque que son de preguntas de desarrollo que valen 2,5 puntos cada una. ¿Por qué? Porque hay 4 preguntas y solamente había que contestar a 2. Bien, empezamos como siempre con las preguntas de tipo test. La primera nos dice que el adenosintrifosfato proporciona enzimas en el metabolismo, contiene mayor energía cuando su estado es ADP o es una molécula de alta energía que puede descomponerse en ADP y fosfato. Pues efectivamente, adenosintrifosfato quiere decir que es el ATP, pues se descompone en un fosfato y en ADP. Correcta, la C. 2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre la mitocondria es falsa, y nos lo ponen en mayúscula para que lo tengamos en cuenta. Están presentes exclusivamente en células eucariotas animales, es un órgano que participa en la respiración celular o poseen dos membranas, una externa y una interna plegadas en crestas. Evidentemente la que es falsa es la A. Está tanto en células animales como en células vegetales. 3. Respecto a las enzimas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Y nos dice la primera: actúan como catalizadores biológicos disminuyendo la energía de activación de las reacciones químicas. Esa es la definición de enzimas, así que esta no es falsa. B. Actúan como catalizadores biológicos aumentando la energía de activación de las reacciones químicas. Hombre, pues si es un biocatalizador que acelera las reacciones, evidentemente no pueden aumentar la energía de activación, porque eso hace que sea más lenta la reacción. Por lo tanto, aunque la tercera, la voy a leer, que dicen que interaccionan de forma específica con el sustrato, es cierto, pero con haber leído la B y ver que es justo lo contrario de lo que es una enzima, pues ya la hubiéramos marcado. 4. Señale la opción correcta. Esta vez me piden lo que es correcto. Las células heterótrofas son fotosintéticas. Las células autótrofas fotosintéticas transforman materia inorgánica en materia orgánica. Esa es la correcta. La otra la leemos. Las bacterias son células procariotas que carecen de núcleo y de material genético. No van a carecer nunca de material genético. Por lo tanto, la correcta es la B. 5. El NADH transporta a la cadena respiratoria 2 electrones de alto potencial para suministrar poder reductor en la biosíntesis de los compuestos celulares. No. Utilizar la energía en los procesos de degradación. No. Sintetizar moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa. Todo el poder reductor que se ha obtenido en la glucólisis y en el ciclo de Krebs se transforma luego en ATP. 6. ¿Qué fase de la meiosis promueve la diversidad genética? La profase 1, que es donde se lleva a cabo esa recombinación, ese sobrecruzamiento. Y como consecuencia de ello, pues vemos esa diversidad genética. Por lo tanto, ni en la profase 2 ni en la anafase 2 son respuestas correctas. Sería la A. 7. ¿Cuál es el número mínimo de nucleótidos requerido para codificar una proteína de 12 aminoácidos? Pues teniendo en cuenta que un aminoácido se está codificado por 3 nucleótidos, que son los tripletes o codones, pues
12 por 3, 36. Ya está. Respuesta A. El proceso por el cual una bacteria capta e incorpora en su genoma un ADN del medio se denomina transformación. Ahí se transforma una cepa en otra diferente. C. ¿Qué es un anticuerpo? Dice, ¿cualquier sustancia que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria en un organismo? No, esa es la definición de antígeno. B. Una proteína denominada inmunoglobulina que reconoce antígenos y se une a ellos de forma específica. Yo creo que esta tiene muy buena pinta. Y C. Una célula defensiva de un organismo. Hombre, un anticuerpo es una célula defensiva, pero siempre decimos, cuando hay dos preguntas que están más o menos correctas las dos, siempre tenemos que escoger la más correcta de ellas, por lo tanto, la B. 10. En la figura se representa un esquema de un cloroplasto. La estructura 3, marcada con el número 3, representa membrana interna, ADN mitocondrial o el estroma. A ver, lo de la B, si estamos hablando de un cloroplasto, no puede ser ADN mitocondrial, eso está claro. Y luego vemos que la membrana interna no está dentro, así que el estroma. 11. Suponga que dos genes A y B no están ligados, pasan independientes. Si la probabilidad de que el alelo A esté en un gameto es un medio y la probabilidad de que el alelo B esté en un gameto es un medio también, ¿cuál es la probabilidad de que ambos A y B estén en el mismo gameto? Pues al ser independientes, pues la probabilidad de que estén los dos iguales es un medio por un medio, un cuarto. Ya está. Durante la anafase de la mitosis se produce separación de las cromátidas a cada polo de la célula, separación de los cromosomas a cada polo de la célula, la condensación de los cromosomas. Estamos hablando de mitosis. En la mitosis, en la anafase, lo que se separan son las cromátidas. Por lo tanto, la A. 13. ¿Cómo se denomina el ADN circular de pequeño tamaño de un organismo procariota y que está siempre separado del ADN principal? Plásmido. 14. La membrana plasmática celular es selectivamente permeable, totalmente impermeable. Pues es evidente, selectivamente permeable. Y 15. ¿Qué polisacárido no tiene función estructural? Los tres que nos dicen son polisacáridos, celulosa, glucógeno y quitina, pero de esos tres el único que no tiene una función estructural es el glucógeno. Bueno, hasta aquí las preguntas de tipo test. Nos vamos a las del bloque de preguntas de desarrollo. Como os comentaba, hay 4 preguntas, a escoger solamente 2 y cada una tiene una validez de 2,5. Distintas dificultades, entre ellas unas más extensas, otras menos. Por ejemplo, la primera pregunta me está diciendo que explique razonadamente cómo afectan la temperatura, el pH y la actividad de las concentraciones del sustrato a las enzimas. Y por otro lado me dice que describamos 2 tipos de inhibición enzimática. Esta pregunta es relativamente asequible. La única dificultad que yo le veo es que es muy larga. Por ejemplo, en el caso de la temperatura y el pH y la actividad de las concentraciones, tenemos que decir que las enzimas, dado su carácter proteico, su naturaleza proteica, van a funcionar a un pH y a una temperatura idóneas. Y por lo tanto, si se alejan de esta idoneidad, de estos rangos, pues van a sufrir procesos que se llaman desnaturalización. El ejemplo que os he puesto. Las enzimas digestivas tienen que estar siempre en un medio ácido. Si aumentamos o basificamos el medio, esas proteínas, esas enzimas, se pueden llegar a desnaturalizar. Recordamos el proceso de desnaturalización, si lo nombramos, que es la pérdida de la funcionalidad porque se rompen los enlaces que mantienen unidas las estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias. Con respecto a la actividad y la concentración, pues haríamos referencia a las ecuaciones y a los estudios de Michaelis-Mente, en donde se ve cómo influye la concentración del sustrato en la velocidad de la reacción de la enzima. Lo reflejamos con esa ecuación que veis ahí,
y en donde vemos que la V es la velocidad, V máxima es la velocidad máxima que puede alcanzar la reacción, S es la concentración del sustrato y K sub M es la constante de Michaelis-Menten. ¿Eso qué va a hacer? Que representa la cantidad de sustrato que es necesaria para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, de tal manera que la velocidad máxima dividida entre 2 se consigue cuando la concentración de sustrato es igual a la constante de Michaelis. ¿Qué es lo que ocurre? Que si aumentamos la concentración del sustrato en una reacción se van a producir esas uniones entre la enzima y el sustrato y se va aumentando la velocidad hasta llegar a un punto que hablamos de saturación. Por mucho sustrato que metamos en la reacción, ya las enzimas están saturadas y ya la velocidad es la misma. Por otro lado, según estas ecuaciones de Michaelis-Menten, si la K sub M es muy pequeña, esto quiere decir que se ha alcanzado rápidamente esa velocidad máxima y que se ha necesitado poco sustrato para ello. O lo que es lo mismo, que la enzima tiene mucho sustrato por la enzima tiene mucha afinidad por el sustrato y eso desencadena que la velocidad sea más rápida. Luego nos viene la segunda parte de esta pregunta, que como digo es bastante extensa y que nos pide dos tipos de inhibición. Evidentemente yo os he puesto aquí todos los tipos de inhibición habidos y por haber para que veáis, para que dentro de esta gama vosotros escogeríais nada más dos para contestarlo. Podemos hablar en plan genérico de lo que es la inhibición enzimática, entonces irreversible cuando se une permanentemente el inhibidor al centro activo de la enzima y ya se bloquea y la inutiliza. O podríamos hablar de la reversible en el caso de que la unión entre el inhibidor y la enzima es temporal, de modo que se puede separar en un momento dado el inhibidor y la enzima sigue funcionando. De este tipo, que yo francamente escogería un tipo de inhibición reversible para explicar y para lucirnos un poco más en el examen, tenemos varios tipos. Uno de ellos es la competitiva, en donde el sustrato y el inhibidor tienen estructuras similares y entonces encajan perfectamente en el centro activo de la enzima y por lo tanto compiten por ese centro activo. Si entra el inhibidor se paraliza la actividad de la enzima, pero luego esto es reversible. En un momento determinado desaparece el inhibidor y la enzima sigue funcionando. Tenemos otro tipo de inhibición que es la no competitiva, en donde el sustrato y el inhibidor se van a unir a sitios distintos, de manera que no van a competir por ese centro activo, pero si entra el inhibidor a la enzima primero, hace que cambie esa estructura del centro activo y por lo tanto la enzima no va a reconocer al sustrato. Hay otro tipo que es la acompetitiva, en donde el inhibidor se une a un sitio distinto que el sustrato. La unión del sustrato se puede hacer en el centro activo, pero ¿qué es lo que está haciendo este inhibidor? Que aumenta la afinidad del sustrato por la enzima, impidiendo que se transforme en producto, con lo cual también queda paralizada o inhibida la reacción. Hay otros dos tipos distintos, yo hablaría en un examen de los tres que he comentado antes, pero bueno, también hay otros dos tipos de inhibición, que es una inhibición mixta, en donde se mezclan dos tipos de inhibiciones reversibles, una la competitiva y otra la no competitiva. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el inhibidor en este caso se puede unir a la enzima formando un complejo enzima-inhibidor o al complejo ya unido entre el enzima y el sustrato, y entonces se formaría lo que llamamos complejo enzima-inhibidor-sustrato. Y luego está otra que es la retroalimentación o inhibición por feedback, en donde el propio producto, como se ha alcanzado ya la cantidad que se necesita para las células, actúa como inhibidor de su formación, para evitar que se produzca más producto de lo que realmente se necesita. Como os digo, es importante indicar que aunque haya mucho texto en esta pregunta y haya muchos tipos de inhibición, en la pregunta original solamente nos piden dos, por lo cual de todo ello vosotros escogeríais dos tipos nada más. Segunda pregunta, nos ponen un dibujo
y nos dice que respondamos una serie de preguntas, de cuestiones sobre este dibujo. Lo primero que nos dice es de qué tipo de microorganismo se trata y que indiquemos 2 características específicas de este tipo de microorganismos. En la cuestión B nos dice que nombremos las estructuras señaladas con las letras y que citemos 3 ejemplos de enfermedades producidas por este tipo de microorganismos. Y en la C nos dice que indiquemos las estructuras señaladas con las letras A, C y D, las funciones de estas estructuras. Bueno, pues lo primero que vemos o que tenemos que decir es que es un virus, y 2 características de este virus es que son seres acelulares, es decir, no se les considera seres vivos por varios motivos. Uno de ellos es porque no realizan las 3 funciones básicas de un ser vivo, es decir, no se nutren, no se reproducen por sí solos y no tienen relaciones. Si podemos considerar que el parasitismo estricto en este caso es una relación. No es un ser vivo porque no puede vivir sin un huésped y sin toda la maquinaria que tiene el huésped para su división. Otra característica, pues que el material genético, todos los seres vivos tenemos ADN y ARN. Bueno, pues los virus solo tienen un ácido nucleico, o ADN o ARN, nunca los 2 a la vez. Vale, en la cuestión B, pues ya nos dicen que nombremos las estructuras señaladas con las letras. A serían glucoproteínas, B sería esa envoltura vírica, una membrana lipídica, C es un capsómero, es un trozo de la cápside que está protegiendo al material genético, que en este caso corresponde con la letra D. También nos dice que citemos 3 enfermedades producidas por este tipo de microorganismos. Bueno, pues los virus pueden producir enfermedades como la gripe, el sarampión, la hepatitis, el SIDA, el COVID, todos ellos. La cuestión C nos dice que indique la función de las estructuras señaladas con las letras A, C y D. Bueno, pues A, que eran las glucoproteínas, tienen una función de reconocimiento de las células huésped que va a hospedar el virus y sirven para anclarse a ellas. El material genético que está con la letra D, pues lleva la información genética del virus, que con la maquinaria de la célula huésped se va a poder dividir. Y luego C, que es la cápside, pues lo que hace es una envoltura de origen proteico, de formación proteica, que lo que hace es una función de protección de ese material genético del virus y también favorece el transporte hasta las células huésped. Pregunta 3. Dice, en relación con la fermentación alcohólica, responda: ¿en qué lugar de la célula ocurre? ¿Cuál es el producto inicial y final? En un proceso anabólico o catabólico, razonando la respuesta, depende del oxígeno y que escribamos la ecuación global. Bien, ¿dónde se produce la fermentación alcohólica? En el citosol, en el citoplasma de las células eucariotas. ¿Cuál es el producto inicial y final? Pues partimos de que el producto inicial es el pirúvico, que procede de la glucosa en el proceso de glucólisis, y el producto final es, en este caso, como es alcohólica, es el etanol y también se desprende CO2. ¿Es un proceso anabólico o catabólico? Pues es un proceso catabólico en el que se va a descomponer ese pirúvico para dar lugar a un producto final y se obtiene en ello una mínima porción de ATP y también se regenera el NAD. ¿Depende del oxígeno? Bueno, todas las fermentaciones las llevan a cabo microorganismos. En este caso es una fermentación producida por levaduras del género Saccharomyces. Y como son anaerobias facultativas, pues evidentemente es un proceso que no es dependiente del oxígeno, o lo que es lo mismo, es independiente del oxígeno. Y con respecto a la ecuación global, pues si partimos del pirúvico, 2 de pirúvico nos van a dar 2 de etanol más 2 de CO2 más 2 NAD. 4. Dice, respecto a la reproducción celular, defina mitosis y describa lo que ocurre en cada una de sus fases. Y B, defina citocinesis y comente de forma breve cómo se produce en células animales y en células vegetales. La mitosis, la etapa del ciclo celular en la que se produce la división del núcleo. Ya está. Hay 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué ocurre en cada una de ellas? En la profase se produce la condensación de las cromatinas para dar lugar a los cromosomas.
desaparece el nucleolo, desaparece la envoltura nuclear, los centrosomas en las células animales se desplazan hacia los polos para dar lugar a la formación del uso mitótico. Eso, como se forma parte del áster, pues entonces se le llama uso astral. En las células vegetales, al no tener centriolos, hablamos de uso anastral. Esto, si lo ponemos, no está mal, pero si no lo ponemos tampoco pasa absolutamente nada, porque nos están diciendo que lo describamos de forma breve. Y luego, esos cromosomas se unen a través del cinetocoro al uso. Pasaríamos a la siguiente etapa, que es la metafase, en donde los cromosomas que ya están condensados se disponen en la zona, en la placa ecuatorial, en la zona intermedia. Y bueno, se quedan así unidas por el centrómero, las cromátidas. En la anafase, los filamentos del uso se van acortando y eso hace que esos filamentos tiran de las cromátidas de tal manera que una cromátida se va a ir de un cromosoma, se verá a un polo y la otra cromática a otro, formando así los cromosomas anafásicos. Y ya al final de la anafase también lo que va a ocurrir es que desaparecen los cinetocoros. Y por último, la telofase, los cromosomas se descondensan, se produce la formación del nucleolo, se reconstruye la membrana, la envoltura nuclear, desaparece por completo el uso mitótico y en algunos casos se empieza ya la citocinesis, es decir, en algunos casos la telofase y la citocinesis se producen a la vez. En el apartado B nos preguntan que hablemos de la citocinesis en apartado B, lo que es la citocinesis y qué es lo que ocurre en las células animales y vegetales. Bueno, pues la citocinesis es la etapa en la que se produce la división del citoplasma y por lo tanto el reparto de todo el contenido en dos nuevas células. En las células animales es importante que sepamos que se produce una invaginación de la membrana plasmática en la zona en donde está rodeando esa placa ecuatorial, da lugar a la formación de un anillo contráctil formado por los filamentos de la actina, miosina y que se van a unir a la membrana plasmática. Se produce ese estrechamiento del anillo, produciéndose un surco de división que luego al final se va a romper y nos va a dar dos nuevas células. En las células vegetales pues no se puede producir el estrangulamiento debido a que tienen pared celular, que es muy rígida y entonces este estrangulamiento no se va a poder producir. ¿Qué es lo que ocurre? Que para dividir el citoplasma se forma un tabique llamado fragmoplasto que está formado por vesículas que llevan componentes de la pared celular producidos desde el aparato de Golgi con microtúbulos de la placa ecuatorial. Entonces, esas vesículas procedentes de este Golgi se van a ir formando, pues esto que vemos aquí, este pequeño tabiquillo, hasta que se forma la pared celular. Bueno, pues hasta aquí el examen de septiembre de Biología PC. Espero que os haya ayudado mi explicación y nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias a todos. Hasta luego.